Bienvenido a nuestra octava lección de la fe de Jesús, que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados, un proyecto del programa Voz del Desierto. Así que no le cambies y quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Cuenta la historia que un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era muy considerado, trataba con cariño a sus deudores y cuando se daba cuenta que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con la palabra perdonado. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de estos casos, le preguntó: «Señora, ¿es esta la firma de su esposo?». «Sí», contestó ella, «de eso no hay duda». Entonces dijo el juez: «No hay nada que obligue a estas personas a pagar cuando su mismo esposo ha escrito la palabra perdonado». Al igual que aquel rico escocés, Dios perdona nuestras deudas, no importa qué tan grandes sean. Él siempre está dispuesto a perdonar y olvidar. Muchas personas siguen sufriendo porque ellas mismas insisten en recordar sus errores. Siguen pensando que Dios no puede perdonar un pecado tan grande y feo. Pensando así, deciden continuar equivocándose y por eso siempre se sienten culpables, prefiriendo permanecer lejos de Dios. La Biblia enseña el secreto del perdón que Dios desea ofrecerte y que puede cambiar todos tus hábitos y tu vida. Primera de Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo nos enseña cómo el pecado fue imputado, adjudicado a Cristo, puesto que Él tuvo que cargar con esta responsabilidad. Aunque Él no era el culpable, Cristo llevó los pecados del hombre en la cruz. Su muerte fue vicaria, un sustituto, pues pagó el castigo de las culpas ajenas. Es por eso que gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nuestra salvación es totalmente gratuita. Romanos 3:24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos decir que es un regalo de Dios, pero si no hacemos uso de ese regalo, de nada nos sirve. Cada vez que vayamos a Dios en busca de perdón, debemos reconocer sinceramente nuestro pecado. No debemos intentar justificar nuestra falta, porque Dios más que nadie nos conoce. Lucas 18, 10 al 14 nos dice lo siguiente: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mientras el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos versículos nos hablan de dos personas, un hombre fariseo y otro publicano. El fariseo creía que era justo, pero Dios no lo consideraba así. El publicano, sin embargo, se sentía pecador y fue al templo para confesar su pecado delante de Dios, para suplicar su misericordia y obtener el perdón. Fue este reconocimiento el que abrió el camino para que Dios lo declarara sin pecado. Al igual que el publicano, también nosotros debemos de reconocer cuando somos pecadores, pero también debemos arrepentirnos de lo malo que hemos hecho.
Hechos 2:37 al 38 nos dice lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos significa cambiar de forma de pensar, cambiar de propósito, dejar de hacer lo malo que hacíamos antes, aunque nos cueste, cambiar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Siempre debemos de confesar nuestros pecados a Dios, de lo contrario serán una carga en nuestras vidas y tendremos que rendir cuenta por ellos. Un ejemplo claro de esto está en la historia de David, cuando mandó que Urías estuviera al frente en la parte más peligrosa de la batalla, para que muriera y así poder tomar su mujer, pecado que mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Salmos 32, 3-5 nos habla acerca de la situación que estaba viviendo el rey David y dice de la siguiente manera: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al igual que al rey David, el Señor ha prometido en las Sagradas Escrituras borrar todos nuestros pecados. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué debo de hacer? Número 1, arrepentirme de todo corazón. Número 2, confesar todos los pecados. Número 3, experimentar la conversión. Y ya casi estamos por terminar, pero antes me gustaría que dijeras estas palabras conmigo. Pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Y es así como hemos llegado ya al final de esta octava lección de la fe de Jesús. Mi nombre es Arnulfo de los Santos. Que el Señor te bendiga. Perdonado.